Hola, buenos días. Mira, domingo por la mañana y me ha parecido una buena idea leeros un capítulo de mi libro para que escenificar un poco uno de los grandes problemas que tenemos las pymes, sobre todo en España, y que nos llevan a perder una parte importante de nuestra productividad. ¿De acuerdo? Mirad, eso es algo que me pasó realmente en la realidad hace ya unos años y que en su momento escribí un artículo de prensa y también salió en la radio comentando la historia y es 100% real, ¿vale? Para que veáis cómo realmente cuando se tiene tiempo para pensar hay gente que es capaz de darle una vuelta a un negocio tradicional y convertirlo en algo muy bien pensado y capaz de conseguir un retorno mucho más importante que el que consigue un negocio tradicional, en este caso un restaurante, ¿vale? Venga, os lo leo. Mira, para los que luego dicen que no vale la pena nada ver la tele, aquí les cuento una historia increíble de cómo la creatividad empresarial campa a sus anchas por el mundo, no entendiendo de colores, ni banderas, ni de másters en Harvard, capaz de fustigar al chuleta de turno, en este caso arrogante yankee, allá donde se encuentre. Para todos aquellos que piensan que hay negocios en los que no se puede hacer nada por mejorar, y ya de paso para los que piensan que aquí atamos los perros con longanizas y que por ahí la gente viste aún con taparrabos. Me encontraba dando su merecido a un buen taco de chorizo con queso para alegrarme la tarde, paso imprescindible para preparar el cuerpo y la mente antes de un ejercicio de creatividad estratégica. Cuando en el canal Viajar aparece un yanqui en chanclas recorriendo la selva filipina. En uno de estos, el susodicho entra con su chulería característica en uno de los cientos de restaurantes de carretera que cruzan la isla, y un amable filipino le saluda sonriente y le invita a conocer su negocio. El restaurante está especializado en el pescado fresco con arroz. Hasta aquí todo normal, o todo lo normal que para un occidental puede ser comerse una carpa o un pez gato. Intrigado el yanqui ante la frescura del pescado, accede el buen filipino a enseñarle los secretos de su negocio. Y aquí viene lo alucinante. En la parte trasera del restaurante, el buen señor cultivaba pequeños campos de arroz ecológico, exento de fertilizantes, herbicidas e insecticidas, pues en cada estanque de arroz había introducido pequeñas carpas que se alimentaban de los caracoles, cangrejos e insectos que acuden a atacar el arroz, manteniendo el mismo limpio de algas y abonando de paso el terreno con sus deposiciones. Es decir, por el mismo precio, el artista obtenía arroz ecológico sin gastar ni un duro en productos químicos y pescado fresco, alimentado de forma gratuita, lo que viene siendo un 2x1. El yanqui permanece absorto ante la explicación del pequeño filipino sonriente, pero no ha acabado aquí la cosa. Animado por el éxito de su primera línea de negocio, el arroz ciprinícola, había montado el restaurante para servir platos con el producto obtenido y por si fuera poco acababa de lanzar una nueva línea de negocio, la cría de peces gato, en gran parte alimentados por los despojos de comida del restaurante y que para más INRI podían ser pescados directamente con caña por los clientes para ser cocinados a continuación, ahorrándose de esta manera la pesca de los mismos y ofreciendo una experiencia añadida a sus clientes. El yanqui debe estar todavía alucinando ante semejante lección de inteligencia artificial, empresarial y ya de paso de humildad. Debo confesarles que yo también quedé alucinado por el valiente filipino, pero contento a la vez por semejante ejemplo extremo de creatividad, que me lleva con más fuerza que nunca a recomendarles lo siguiente. Tengan fe en que siempre, siempre hay mejora posible en sus negocios. Inviertan en talento y creatividad, quedarán igual de alucinados que nuestro amigo yanqui. Viajen con curiosidad extrema. Esto os lo repito. Viajar con curiosidad extrema, ya que ven que hay maravillas de las que aprender en los sitios más insospechados. Y muchas veces viajamos, pasamos delante de buenas ideas de negocio, de cosas que se han hecho de una manera distinta, creativa, y no nos damos cuenta. Esto simplemente es un ejemplo real de lo que alguien con creatividad es capaz de crear en un negocio tradicional, como inicialmente era el cultivo de arroz, al ser combinado con la parte de piscícola, generamos ahí unas sinergias en el que los residuos de un negocio son aprovechados en otro. Una vez que tenemos para reaprovechar
lo que estamos generando y que lógicamente para nosotros esa materia prima viene a precio de coste, es decir, no es necesario que lo compremos a un fabricante de arroz o a un criador de pescado o a un pescador. Lo que nosotros estamos produciendo sin ningún tipo de coste intermedio lo reaprovechamos en el restaurante, ¿vale? Además, un restaurante en el que estamos ofreciendo tanto arroz ecológico como pescado fresco, pues en medio de un sitio donde no es fácil encontrar ese tipo de productos, como era este lugar donde se encontraba ese restaurante. Por tanto, damos un valor añadido y además de esto, para reaprovechar a su vez por segunda vez esos despojos de esa segunda línea de negocio que es el restaurante, creamos esa piscifactoría de peces gato que son alimentados en su mayor parte con los residuos, los despojos que vienen producidos del restaurante y encima además una experiencia al cliente, a los niños que van a estos restaurantes, de ser capaces de pescar los propios peces que luego van a consumir. Es decir, el negocio, como veis, está perfectamente pensado, un reaprovechamiento total de todos los residuos de cada una de las líneas de negocio en un negocio totalmente circular que seguramente tiene unos márgenes muy superiores a lo que es el típico negocio tradicional en cualquiera de estas líneas de negocio y está funcionando sin ningún tipo de problemas. ¿Qué es necesario para esto? La clave fundamental que la mayor parte de vosotros no tenéis. Tiempo para sentaros y pensar. Tiempo para sentaros tranquilamente, desconectar del día a día y pensar en vuestros negocios. Tiempo para buscar cómo lo hacen otros. Tiempo para cuando viajemos seamos capaces de detectar esas cosas que pasan alegremente de la atención de la mayor parte de la gente, pero son buenas ideas de negocio que podemos aplicar en el nuestro. No por el hecho de viajar a un país que entendemos menos desarrollado que el nuestro, significa que no podamos aprender nada. Al contrario, un cambio tan importante de cultura, etcétera, como era pasar a un país filipino para un yanqui, te abre seguramente ideas, creatividad que no vas a encontrar en sitios que son prácticamente iguales que los de tú vives. Si yo paso de aquí, de España, del norte de España al sur de España, pues seguramente la diferencia no va a ser muy notoria. Pero en el momento que viajo a un país donde la cultura, las tradiciones, todo es completamente distinto, ahí puedo encontrar buenas ideas de negocio que sean aplicables a lo que yo hago o que me den una pista para poder ser aplicables en algunos de mis negocios. En este caso, el concepto es claro, es decir, reaprovecho los residuos de uno de mis negocios para generar otro negocio que se aproveche de estos residuos y por tanto tengo una ventaja competitiva. Esto, que es más viejo que el pan, realmente es poco aprovechado a nivel general, sobre todo en Europa. Veo pocos negocios que realmente hacen aprovechamiento de este tipo de cosas fuera de la típica cogeneración y cosas de ese estilo, que tampoco está demasiado introducida. No penséis vosotros que aquí todas las empresas están cogenerando electricidad con los residuos que obtengan de alguna parte de su negocio. Por tanto, salir, tener tiempo, dedicar tiempo a poder romper un poco el día a día, apartaros y pensar en vuestro negocio, en cómo lo estáis haciendo, buscar información, buscar vídeos, buscar cómo lo están haciendo otros en otros países. Eso es algo que recomiendo mucho a la gente. Es decir, tú tienes una panadería aquí, pero vamos a mirar cómo lo están haciendo las panaderías en otros países, cómo lo hacen en Estados Unidos, cómo lo hacen en Argentina, cómo lo hacen en Francia, a ver qué es lo que nos encontramos. Pero siempre tenéis que ver esto habiéndoos limpiado previamente de prejuicios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente, cuando les muestras algún tipo de situación de este estilo, la mayor parte de ellos las desdeñan desde el minuto 1, porque tienen una cantidad de prejuicios en su cabeza realmente brutales. Esos prejuicios, además, en la mayor parte de los casos, se juntan con lo que sería una resistencia al cambio importante y no aplican en ningún caso ninguna de estas ideas que encuentran por el camino, lo cual les hace perder, lógicamente, una competitividad brutal, porque aunque encontrasen la mejor idea del negocio del mundo, no serían capaces de llevarla a cabo. Y eso es uno de los grandes problemas. El día a día te mata. Si no sacas tiempo para pensar, tu negocio se verá afectado, pero si sacas tiempo para pensar y para viajar y para ver, y las cosas que te vienen a la cabeza
van a ser pasadas por un filtro terrible de prejuicio, de resistencia al cambio, etcétera, tampoco vas a avanzar mucho más. Por tanto, es necesario que empieces a ver las cosas desde un punto de vista más humilde, desde un punto de vista de que en cualquier sitio y cualquier persona te puede sorprender con una buena idea de negocio o con una buena idea que sea aplicable a tu negocio, y que como mínimo hay que estar dispuesto a escuchar, a ver y no ver desde un punto de vista totalmente prejuicioso, ¿vale? Recogemos esta información, la pensamos, la interiorizamos y como mínimo deberíais de realizar una prueba. Eso es otro de los grandes problemas que suelo ver en falta en la mayor parte de empresas. Cuando les preguntas qué cantidad de ideas, qué cantidad de cosas están experimentando, el resultado suele ser cero. Es decir, llevan muchísimo tiempo sin probar nada distinto y no existe ningún tipo de mecanismo, ni metodología, ni nada para decir, bueno, voy a dedicar una pequeña parte de mis recursos a probar cosas nuevas. Si este filipino ha sido capaz de hacer esto, voy a ver si podría ser aplicable en mi negocio, pero con una prueba real, dando realmente oportunidades de que esto pueda salir adelante, no montándolo de una forma cutre, sabiendo ya de entrada que no te va a convencer, sea cual sea el resultado. ¿Vale? Bueno, por tanto, espero que en este caso este capítulo, basado en hechos reales, os lo repito, os dé algo de inspiración para empezar a pensar y para empezar a apartaros un poco del negocio y dedicar tiempo a pensar y a ver cómo lo hacen otros y ver si eso sería aplicable en vuestros negocios.